Bienvenidos a su programa Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Diálogos que aportan a la celebración de la vida de nuestros niños, niñas y jóvenes y sus familias. Seguros todos de que nacimos para ser felices. Y la base de esta felicidad está en sentirse amado. Conversaciones que invitan a reflexionar sobre cómo construir ambientes escolares y familiares saludables en la infancia y en la adolescencia, que sean el nicho de una cultura de paz en una sociedad inclusiva y con esperanza. Nuestra conductora con ustedes, la maestra colombiana Ruth Estela Chacón Pinilla. Bienvenidos este domingo a nuestra emisión de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Hoy felices porque concluimos una temporada en que hemos construido ambientes familiares y escolares con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por esta 11ª temporada y bueno, los invitamos también a acompañarnos en nuestra siguiente temporada que está dedicada a ustedes, inspirada en ustedes, familia y escuela, para seguir creciendo y creciendo juntos. Hoy vamos a leer, como es costumbre en este último episodio, nuestra lectura compartida. Para eso son los amigos de la colección Buenas noches de Norma, con la autora Valerie Gorbachev y publicado en el 2007. Terminando también este mes del amor y la amistad, entonces para eso son los amigos. Era una linda mañana de domingo. Cabra se despertó de muy buen humor. Su mejor amigo, Cerdo, lo había invitado a cenar. Me pregunto si mi amigo Cerdo se habrá despertado ya, dijo Cabra. ¡Ay, no!, dijo Cabra. Por la ventana, Cabra vio a su amigo Cerdo. Cerdo estaba hecho un mar de lágrimas. ¡Oh, vaya!, dijo Cabra. ¿Qué le pudo haber pasado a mi amigo Cerdo? Tal vez uno de los chicos del vecino estropeó las flores favoritas de Cerdo, pensó Cabra. O tal vez mi amigo se ha caído por las escaleras y siente mucho dolor, pensó Cabra. O tal vez se olvidó de cerrar la llave del agua, pensó a continuación. O tal vez se olvidó de apagar la plancha y quemó su camisa favorita, murmuró Cabra. O preparó una tarta de manzana para nuestra cena y unos ladrones se la llevaron, susurró Cabra. Cabra corrió a la ventana. No llores, amigo mío, gritó. Te llevaré flores frescas de mi jardín. Si te has lastimado la pierna, amigo Cerdo, jugaré ajedrez contigo todos los días y así olvidarás el dolor. Si has inundado tu casa, te ayudaré a limpiar. Cuenta conmigo. O si has quemado tu camisa, te llevaré una nueva para que puedas usar. No te preocupes. Y si unos ladrones han robado tu tarta de manzana, prepararé una tarta de repollo para nuestra cena. No temas. Todavía no anochecía, pero Cabra no podía esperar un minuto más. Corrió a la casa de Cerdo llevando flores, un tablero de ajedrez, utensilios de limpieza, una camisa nueva y una tarta de repollo. Hola, amigo Cabra, dijo Cerdo, entre lágrimas. Es temprano, todavía estoy preparando la cena. ¿Me ayudarías a cortar más cebollas para el estofado? Claro, dijo Cabra. Para eso son los amigos. Y colorín colorado, esta bella historia ha terminado. En nuestro corazón y en nuestra cabecita ha quedado. Bienvenidos a disfrutar este episodio que también nos enseña ese poder de la inclusión en la educación a través del bilingüismo y el reconocimiento de la interculturalidad.
Bienvenidos a esta emisión de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Gracias por acompañarnos este domingo y compartir todo el esfuerzo y aunar muchas ideas para construir esos ambientes familiares y escolares saludables. Hoy con un invitado muy especial para hacer el cierre de nuestra temporada y dejar abierto un tema que nos va a inquietar mucho en el mes de octubre, que celebramos pues el tema del descubrimiento de América, de toda la interculturalidad, la multiculturalidad que podemos celebrar. Entonces, vamos a estar con Fabián Benavides. El profesor Fabián Benavides es licenciado en español y lenguas extranjeras, magíster en estudios literarios y actualmente es docente de la Universidad del Bosque y coordinador de investigaciones de la Facultad de Educación. También es investigador del grupo Educación e Investigación Un Bosque y sus intereses investigativos se han focalizado en la educación intercultural, el multilingüismo y las relaciones de poder. Bienvenido, Fabián, a este espacio. Muchas gracias, profesora Ruth, por invitarme a este espacio tan maravilloso. Y bueno, pues un cordial saludo para todos y todas. Bien, Fabián, pues primero toda nuestra gratitud en este espacio de Creciendo Juntos, Familia y Escuela, por acompañarnos y acompañarnos con un tema que ha sido el de tu experticia, ese tema de la interculturalidad y saber qué entendemos, qué conceptos hay alrededor del tema de bilingüismo, interculturalidad y de educación. Fabián, voy a contextualizar un poco desde también la última publicación que tú haces con la maestra Lisbeth acerca de este tema y que me parece bien interesante. Al final del programa colocaremos a Yerlin, al igual que en los comentarios del programa, para que las personas accedan al artículo y puedan también tener un contexto mucho más amplio. Entonces, en ese artículo nos hablan de cómo en el contexto colombiano y a través de la constitución política se reconoce la diversidad cultural y lingüística en Colombia, pero sin embargo, la mayoría de políticas creadas para garantizar una mejor calidad de vida de las minorías, por ejemplo, los grupos afrocolombianos, los indígenas y los gitanos, parece no llevarse a cabo. Esta situación se hace evidente en el campo educativo. Por ejemplo, se espera que los estudiantes indígenas, en el caso de este grupo particular, reciban un tipo de educación en las que se consideren sus necesidades culturales y lingüísticas, pero sin embargo están obligados a cumplir las mismas tareas que los académicos de la corriente principal en el idioma de la mayoría de la población, no es su lengua materna, como en la prueba nacional estandarizada Saber. Esta realidad, y debido a esta realidad, los estudiantes indígenas serán más vulnerables frente a los mismos logros que se esperan en la prueba y sujetos de discriminación, ya que sus habilidades, las habilidades que han desarrollado en la escuela serán inútiles en un contexto específico que no hace parte de su grupo cultural, por decirlo así de alguna manera, Fabián. Pero bueno, ya que contamos con el experto, yo quiero iniciar esta conversación en torno a definir algunos conceptos, Fabián, que nos permitan dialogar sobre este tema, conocerlo y ampliarlo desde la trayectoria que tú tienes. Entonces, yo quisiera saber qué podemos entender por bilingüismo, por interculturalidad y en esos dos conceptos, ¿cómo está la educación allí? Bueno, profesora Ruth, pues listo, son unos temas que realmente tienen una relación supremamente compleja, ¿no? Sobre todo por el nivel de profundidad que se establece entre ellos. Entonces, en primera instancia, si entendemos el proceso de bilingüismo desde una concepción muy teórica, podríamos decir que refiere a la habilidad que tiene una persona para comunicarse y comprender en dos lenguas, una su lengua materna y la otra la segunda lengua, su lengua extranjera, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, este concepto se vuelve complejo y como decía, desde la profundidad se comienza a analizar y nos damos cuenta que estos fenómenos de conocimiento de estas dos lenguas se dan a partir de ejercicios de poder, es decir, en donde las lenguas se consolidan a partir de un estatus a nivel global, no a nivel local, y como tal, desde ahí se estipulan
unas formas de aprendizaje o acercamiento a unas lenguas que son mayoritarias, que son dominantes, que obedecen a fenómenos de economía, de globalización, ¿no? Y desde ahí, pues se desconocen otros fenómenos de bilingüismo o multilingüismo que sean en territorios diversos, multiculturales, plurilingüísticos como nuestro país, ¿no? Entonces, desde ahí, el comprender ese fenómeno de bilingüismo más allá de términos o conceptos o definiciones que dan los teóricos, lo interesante sería cuestionar. Y desde ahí es donde entra la complejidad del mismo, porque el pensar ese fenómeno de bilingüismo en términos de lenguas dominantes nos pone en un plano en el cual estamos generando ciertas formas de discriminación o de segregación con respecto a otras lenguas, que más allá de ser solo lenguas en términos estructurales o lingüísticos, resultan ser formas de vehicular el conocimiento, la cultura, el acervo histórico, ¿no? El conocimiento como tal que es heredado. Entonces, si desconocemos esas otras formas lingüísticas que se dan, pues estaríamos incurriendo en, digámoslo así, injusticias o formas de exclusión con respecto al saber. Entonces, desde ahí es como se entendería el bilingüismo en definición y desde el plano de la reflexión que hemos venido haciendo, no solo en los trabajos que yo tengo, sino es producto de muchos otros ejercicios que los han antecedido, ¿no? Pero que como tal, cuando hacemos el ejercicio de investigación nos vamos dando cuenta y pues lo vamos reflexionando, ¿no? Entonces, desde ahí entender esas otras formas de bilingüismo y en ocasiones fenómenos más complejos, como cuando hay multilingüismo en un mismo territorio, encontrar que son personas que hablan 4 o 3 lenguas aparte del español. Entonces, esas otras formas son las que se han dejado un poco de lado y pues que a partir de lo que nosotros venimos proponiendo con el siguiente concepto que ya me voy a hilar, es donde esperamos que pueda haber cierta equidad. Y ese otro concepto refiere a la interculturalidad, ¿no? Entonces hablamos de contextos diversos y al hablar de esos contextos diversos tendríamos que pensar la forma como se valida el saber del otro. Y el saber no en términos solo cognitivos, sino en todas esas habilidades que se desarrollan en términos morales, ¿no? Ideológicos, más allá de lo político en sistemas de conocimiento, sistemas de creencias y de valores, ¿no? Entonces, hasta dónde el respeto o el conocimiento del otro, el ponerme en diálogo con el otro, el tratar de no volverme el otro, pero sí poder llegar a un consenso con el otro. Entonces, hasta dónde esa posibilidad de interacción equitativa, yo la llamaría así, entre personas con diversas formas de pensar o con diversidad cultural, se vuelve una posibilidad para el encuentro. A eso es lo que yo denominaría interculturalidad, ¿no? Pero entonces ahí viene nuevamente la profundidad del tema y es a la reflexión a la que nos lleva. Y entonces diríamos, sí, en el papel, desde lo teórico, funciona muy bien, pero cuando vamos al escenario, a la práctica, cuando somos los maestros los que vemos qué sucede en el espacio educativo, ¿no? Nos damos cuenta que muchas veces esas formas de interacción desconocen al otro. Pensemos en un escenario en donde la Universidad Occidental, voy a hablar de un caso que leí alguna vez, no voy a entrar en nombres porque no es necesario decirlo, pero hay una institución de educación superior que abre las puertas para que vengan estudiantes indígenas y tomen sus carreras, unas carreras en las que ellos están interesados. Y llegan los estudiantes y después del primer semestre, después del primer semestre, resulta que la mayoría, casi el 80% de ellos, si no te digo un poco más, terminan desertando y se regresan a sus poblaciones. Y entonces lo interesante es que desde esa institución
se hace el sondeo de qué sucedió. Sí, Y entonces se dan cuenta que los estudiantes, cuando vinieron, no les validaron sus formas de representar el pensamiento, como tus validadas saberes. desde la oralidad y validadas desde la oralidad. Entonces, para un maestro de acá era muy sencillo decir, haga un ensayo, ¿no? Ujú. Pero entonces dentro de su lógica la escritura no es lo que predomina, sino es la oralidad. La Y oralidad. entonces hasta donde los maestros garantizan que el saber del otro, que la cultura del otro pueda estar en el escenario educativo, ¿no? Y piénsalo no solo en términos de los pueblos ancestrales, en todas las formas de inclusión que hemos venido consolidando, hasta donde se reconoce al otro, se valida el otro por lo que es, por sus necesidades y sus intereses. Es algo complejo, no es algo que tengamos la solución hacia la mano, pero hasta Ujú. donde realmente validamos las otras formas de saber o muchas veces queriendo llegar a fenómenos de interculturalidad, lo que hacemos son fenómenos nuevamente de colonización e Exclusión. imposición. Perfecto. Donde el otro pues termina no sintiéndose representado. Y pues esas son formas de dominación nuevamente. Por eso te decía que bilingüismo, interculturalidad se aunan muchísimo, ya lo vamos aterrizando al espacio educativo, ¿no? Sí, Y tú decías, Ruth, algo muy interesante y es que las pruebas de estado son pruebas que responden a unas lógicas de la hegemonía, sí. ¿no? Y pues hasta dónde entonces se reconoce al otro en un país diverso. ¿Sí ves? Hasta dónde podemos validar los saberes otros, ¿no? Esas otras formas de conocer, de, por ejemplo, poder soportar su experiencia, su forma de entender el mundo, ¿no? Si solo validamos una forma, pues nuevamente el otro estaría siendo en cierta medida, como tú decías, excluido, ¿no? Y pues ahí es problemática la cuestión, ¿no? Porque sí, o sea, tenemos la definición de qué es bilingüismo, de qué es interculturalidad, tenemos una definición hasta de qué es educación, ¿no? Entonces decimos procesos de formación para potenciar ciertas habilidades, sí, pero hasta dónde realmente en la escuela sí se están llevando esos procesos. Y mira, Dale. Fabián, tú nos haces unas aclaraciones valiosas, valiosas en el actual contexto educativo, porque es que hablar de esto, de bilingüismo e interculturalidad, pero atravesar allí esa línea de la inclusión es bien importante, es crucial, porque uno pensaría, bueno, pero ¿hay dónde hay exclusión? Y si la hay, tú nos has Mm, puesto aquí un panorama bastante amplio frente a cómo desconocer esos saberes que traen las personas de grupos indígenas, afrocolombianos, no los mm, representa. Y mm. entonces desconocemos, presentas el caso de la universidad, pero desconocemos ese saber, esas trayectorias, esas, digamos, esa riqueza de esas culturas, ¿cierto? Porque queremos tal vez homogenizar, ¿m? Pensaría yo. Claro, Y claro que allí sí. surge, Fabián, un tema que es la etnoeducación, como ligado a hacer esos procesos de reconocimiento. ¿Cómo entra Ujú. allí este tema, Fabián? Listo, bueno, ahí viene algo importante y es que después de todo lo que se proclama en la Constitución del 91, eh, pues se habla de que ya somos una nación pluriétnica, multicultural, ¿no? Entonces ya el otro no es el salvaje, sino que el otro tiene cierto reconocimiento desde el Estado, ¿no? Pero entonces, desde ahí pues se comienza a decir, ya la educación tendría que tener un carácter diferencial. Y surge un concepto que en su momento fue, creo yo, bien intencionado, que es el de etnoeducación. Y entonces decimos, hay una educación que debe ser para los pueblos indígenas, para los pueblos afro, ¿no? Evidentemente poco se reconocen a los pueblos rom, a los gitanos, ellos son como los más segregados, si hay segregación ellos son los más excluidos, ¿no? Es más, ni se conocen, ¿no? Poco se habla de ellos. Entonces resulta que como tal, cuando se comienza a hablar de educación, se piensa en una educación para los pueblos, ¿no? Étnicos,
Y resulta que en esa buena intención, nuevamente se dictaminaba la forma como se debería proceder en la escuela indígena con patrones occidentales, ¿no? Es decir, con formas de entendimiento desde lo de acá, ¿no? Desde lo mestizo, lo occidental, llamémoslo así. Y entonces, en ese proceso de reconocimiento de los pueblos ancestrales y su educación, nuevamente caímos en la forma de invisibilizarlos por una lógica en la cual creemos que les decimos cómo debe ser la educación. Entonces, no es dejar que el otro plantee su forma de entender la educación, sino es decirle, y en ese decirle, también nuevamente lo vuelvo a segregar porque es su educación, ¿no? No en un país, en una nación en donde todos somos una nación, no pensamos en lo intercultural, sino en lo étnico, ya aparte nuevamente. ¿Y qué sucede? Entonces, posterior a ese concepto, que bueno, es la educación, ¿no? Como te digo, es la educación pensada para los pueblos indígenas y otros, Ujú. surge algo que ya es una idea o una postura desde los pueblos indígenas que se denomina CEI, el Sistema de Educación Indígena Propio. Y entonces esta es una forma de entender la educación ya con una voz más desde los pueblos, ¿no? Entendiendo que ellos tienen su forma de concebir la educación desde aspectos como la comunalidad, lo comunitario, ¿no? De tener posibilidades de pensarse la educación en sus propias lenguas, ¿no? Como pasa en la UAI, ¿no? En la Universidad Indígena Autónoma, ¿no? Que es un modelo muy interesante, una propuesta muy interesante desde cómo los indígenas se comienzan a pensar. Que al ser una apuesta, pues tiene cosas buenas y tiene cosas que de pronto uno podría cuestionar, ¿no? Pero son parte de los procesos que se van dando en esa consolidación de una educación pensada desde los pueblos. Y acá viene algo interesante, y es que los pueblos al pensarse desde lo comunitario y al enunciarse desde ahí no están excluyendo al occidental, al mestizo. Entonces es una apuesta muy bonita en donde yo digo, más allá de la educación, que fue un intento, como te digo, creo que yo bien intencionado, pero tuvo ciertas fallas, surge una nueva posibilidad de entender la educación para los pueblos desde el sistema de educación indígena propio que trata de vincular, por ejemplo, el concepto de interculturalidad. Y lo hacen o sea, soportado en sus prácticas, porque como te digo, los pueblos siempre dentro de sus características tienen el pensarse comunitariamente más que desde lo individual. Entonces ahí nos pensamos todos, ¿no? Es algo que Atahualpa Oviedo Freire, un autor que he leído últimamente y me ha gustado, dice es el mutualismo, ¿no? Cómo convivimos todos, ¿no? Cómo todos tenemos una equidad, ¿no? Cómo todos debemos ser reconocidos, ¿no? Y pues yo creo entonces que es más allá de pensarse la etno, es pensarse ese sistema educativo que creo yo que también daría cuenta de la voz de ellos con respecto a la educación y no la voz de nosotros con respecto a lo que creemos que debe ser su educación. Yo creo que un deber de la educación, Fabián, es ese reconocimiento a la riqueza cultural de cada pueblo. Y pienso que allí hay, digamos, un gran talón de Aquiles cuando nos profesamos diversos, nos profesamos inclusivos, pero en la práctica nos quedamos cortos frente a los estándares que se manejan, a las exigencias en las pruebas que quieren unos resultados muy homogéneos para todos, digamos, en las mismas prácticas pedagógicas que, que tratan de poner unos parámetros muy similares, ¿no? Creo que allí nos toca más dentro de la práctica pedagógica y bueno, aquí el espacio para pensarse en las escuelas desde esa posibilidad también ahorita pienso en la migración, Fabián, cuando También. llegan a nuestros contextos escolares, digamos,
nuestras raíces también de Ujú. otros lugares y que no sabemos cómo contextualizar ese saber dentro de los mismos lugares educativos. Pienso que también Ujú. aquí hay que pensarnos en ese factor de la migración, ¿no? Y creo que es algo muy importante para nosotros los maestros pensarlo porque es un fenómeno actual, ¿no? Y Ujú. es algo Muy distante, vigente. ¿no? Muy vigente y que creo que tiene toda la necesidad de ser abordado, ¿no? Creo que tendríamos mucho para decir frente al tema, ¿no? Sí. Sobre todo porque realmente muchas de las condiciones bajo las cuales llegan estos chicos migrantes son en condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Ujú. Entonces en la escuela sufren mucho de bullying o en parte bullying, ¿no? No se sienten identificados, entonces ellos mismos de pronto comienzan a autoexcluirse. Bueno, son yo creo que múltiples cosas, yo creo que se van dando a partir de esas nuevas formas de interacciones que se dan en la escuela a partir de esas migraciones, ¿no? Entonces es algo imperante, ¿no? Y algo clave, Ruth, que yo creo que también es imperante es pensar lo local, ¿no? Porque claro, la migración se está dando y es bueno pensarla, pero Ujú. no olvidar que también esas otras formas de migración se están dando desde nuestros pueblos indígenas que por la violencia u otros factores pues han sido desplazados a la ciudad y bueno, ahí también tenemos que pensarlo, ¿no? O sea, son múltiples cosas desde donde tendríamos que abordar todo lo que está pasando en términos interculturales en las escuelas. No, creo que son tantas cosas que no solo un educador podría aportar, sino es cuando todos nos entendemos como actores activos en la escuela, donde podríamos comenzar a pensar la transformación. Y bien, Fabián, en este trabajo que tú has hecho, sobre todo con las comunidades indígenas, yo quisiera que tú ya visualizamos una problemática, pero quisiera que nos contaras desde esa experiencia, ese trabajo con las comunidades indígenas, cómo se concibe la escuela desde estos pueblos, porque creo que es Ujú, algo que nosotros también debemos aprender, o sea, cómo es ujú, ese lugar de la escuela para ellos, porque yo pienso, Fabián, hace mucho tiempo hacíamos una investigación en la licenciatura, aprendiendo de esas culturas indígenas, por ejemplo, el cuidado de sus niños, y que me ujú, parece importante. O sea, hay muchas cosas que podemos aprender de las culturas indígenas de nuestro país y traerlas a ujú. nuestra vida cotidiana. Entonces, yo quisiera que habláramos un poco sobre todo la concepción de escuela para iniciar. Bien. Sí, claro, ahí viene algo importante y es que, bueno, es la forma como se entiende el mundo, la realidad, ¿no? Entonces, para nosotros, la escuela se entiende como una institución, ¿no? Un lugar, un locus, en Ujú. donde pues vamos a aprender de los maestros, digámoslo así, y ya en formas más recientes, por ejemplo, desde la lógica constructivista vamos a construir desde lo colectivo, ¿no? Desde el diálogo, ¿no? El conocimiento como algo que no está dado, sino que se construye a partir de las interacciones y la comunicación. Entonces, bueno, esa es una forma de entender la educación, ¿no? Ese proceso de aprendizaje, ya sea vertical o horizontal, pero que sea en un lugar determinado, pues que denominamos la escuela, ¿no? Pero cuando uno se piensa en los pueblos indígenas, la escuela va un poco más allá de la lógica reduccionista en la cual hay cuatro paredes en las cuales yo voy a aprender ciertas cosas o a compartir ciertos saberes. Y allá la escuela termina siendo un concepto occidental, es decir, existe, está la escuela. Uno va a una escuela, yo trabajo en una escuela indígena y allá hay una escuela como la de acá, pero para el pensamiento indígena la escuela va más allá, porque la escuela al ser un lugar, llamémoslo así, en donde se da el aprendizaje, pues para los pueblos el aprender va más allá del contacto, la interacción con las personas, ¿no? Sino que va hacia lo natural. Entonces ahí es donde esa dimensión espacial se rompe, ¿no? Pues ya no son las cuatro paredes, ya no es el edificio, bueno, lo que sea,
sino es el aprendizaje con el mundo, ¿no? Entonces acá ya viene toda esa idea de que la escuela sería mi mundo sea un país, sea mi resguardo, pero de ahí es donde yo aprendo, ¿no? Y entonces aprendo no solo de las personas, sino aprendo de la naturaleza, ¿no? Y pues ahí ya vienen estas otras formas de entender el mundo que en ocasiones pues son un poco distantes a las nuestras, pero esa escuela es pensada en esos términos, ¿no? Como la naturaleza en su totalidad, ¿no? Por ser el espacio en el cual yo aprendo, ¿no? Desde lo empírico, ¿no? Y desde ahí consolido quién soy, cómo me posiciono en el mundo, hago un daño, ¿no? Como dice Heidegger, por ese lado donde se entendería la escuela en términos de los pueblos o el pueblo, sí, con el que fue donde yo trabajé puntualmente. Yo pensaría, Fabián, que allí hay una construcción también de ciudadanía diferente, ¿no? Claro que sí, Cuéntame un totalmente. poquito de eso. Sí, claro, porque es que digamos, acá viene una forma de consolidar la escuela y es que la Ujú. escuela es parte del grupo social en el cual yo estoy. Es decir, te voy a dar un ejemplo para que lo entendamos, ¿listo? Mi Sí. tío es mi profesor, ¿listo? Pero además de eso, mi tío me dicta clase en una escuela que está dentro de mi comunidad, es decir, en donde están las otras casitas. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues que en la escuela yo fácilmente salgo un momento y voy y tomo agua a mi casa y me siento un rato en la hamaca y después vuelvo e ingreso a la casa. Entonces son unas formas de configuración social en las cuales la interacción o las relaciones de maestro y alumno no se ven iguales que las de acá, sino que sean medidas es por la familiaridad, ¿no? Por eso volvemos a esa construcción de ciudadanía hacia desde lo colectivo, ¿no? Porque todos tenemos un vínculo más allá del que tenemos acá entre profes y estudiantes, ¿no? Que realmente somos, digámoslo así, eh, personas distantes, o sea, no tenemos ningún lazo de consanguinidad, Ujú. pero allá sí. Entonces esa lógica o esa construcción de ciudadanía, de la forma como yo lo interpreto como parte de un todo, se va dando desde lo familiar, ¿no? Entonces cada vez son más lazos, digamos, esas relaciones de poder también tienen otras formas de concebirse diferentes a las nuestras, ¿no? Ujú. Y bueno, y ahí se van dando otras, yo diría que otras formas de interacción en las que eh, hay ciertas formas de respeto, no porque te veo como el maestro que todo lo sabe, sino porque te veo más como esa persona cercana a mi familia que merece ese respeto, ¿no? Ahora, no estoy diciendo que no se aprenda eso, ¿no? Pero la forma de entender el respeto, ¿no? La forma de interactuar con el otro, pues también son diferentes, ¿no? Y bueno, y así se va consiguiendo todo esto, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en los descansos, eh, el maestro ahí se sienta en la casa donde está mi mamá y mi papá a tomar agua y a comer casabe, ¿no? Entonces, porque pues, eso es lo normal, o sea, lo que te digo, o Sí. sea, todo está como tan unido que eso pues acá no pasa, o sea, uno no dice, ay, espérenme, voy donde su mamá a tomarme un café y una arepa, ¿no? O vamos Ujú. con su papá a tomar, ¿no? Porque pues, o sea, es más distante, las espacialidades se manejan de otra forma, ¿no? Y así mismo pues se construyen esas lógicas de la ciudadanía o la forma de interactuar entre ellos, ¿no? Y esas pues, digámoslo así, esos estatus que se consolidan no por títulos, sino por, digámoslo así, el ser mayor, ¿no? Y allí mismo también cambiaría, Fabián, el papel de la familia en los procesos de formación. Cuéntanos porque Mm, vamos viendo esas variaciones que nos hacen reflexionar. ¿Cómo es el papel de la familia? Sí, bueno, ahí viene algo importante que a mí me gustaría mencionar y más allá de ampliarlo a la familia es el papel de la madre, ¿no? Y no porque entrar en cuestiones de género, pero sí porque es una reflexión que a mí me quedó a partir de un ejercicio de investigación que hicimos con otra compañera de la universidad, la Ujú. profesora Lorena Cabides, ¿no? Que junto con la profesora Lisbeth Mora, que tú nos decías, pues son
como por las que hemos venido caminando estos procesos en la universidad, ¿no? Ujú. Entonces, eh, ¿qué nos dimos cuenta en ese ejercicio? Que la madre resulta ser una formadora imprescindible porque en ella está el encargo de enseñar la lengua. Y cuando enseña la lengua, no solo está enseñando el sistema lingüístico, ¿no? El sistema de reglas, como decíamos, sino que está permitiendo que la cultura sea compartida con el otro, ¿no? Es decir, con el niño. Y Sí, desde ahí se comienza a generar esa identidad del chico como indígena, ¿no? Desde ahí se genera esa identidad, que es algo que de pronto algunos pueblos han perdido un poco, y es cuando el español se impone, ¿no? Y pues sus lenguas comienzan a desaparecer, y pues cuando desaparece la lengua, desaparece la cultura, y por eso tantos pueblos ancestrales han desaparecido desaparecido. desafortunadamente. Entonces la madre, más allá que de la familia, porque el padre, por ejemplo, enseña cosas fundamentales para la vida, como el cazar, el pescar, ¿no? Si de pronto forma en medicina tradicional, pues le enseña esos saberes eh, a su hijo o a la persona que vaya a estar destinado a llevar como ese saber en la comunidad, ¿no? Pero más allá del padre, la madre creo yo que es fundamental, ¿no? Y creo que las madres son conscientes de la importancia que tienen, aunque ellas lo saben, ¿no? Esto no es algo hipotético, ellas lo saben. Al ser conscientes de esa posibilidad que tienen, saben que su función, desde lo que hacen en sus casas, es importantísimo, ¿no? Es clave, digámoslo así, es la manera de permitir que la cultura perdure. Entonces, serían fundamentales ellas en ese proceso. Fabián, en ese contexto donde la mamá tiene un papel tan crucial, ¿cómo se fortalece la identidad cultural desde la escuela? Yo creo que la mamá enraiza mucho esa Sí, identidad cultural, pero también cómo la escuela en esas culturas fortalecen esa identidad. sí, bueno, yo diría que uno de los aspectos fundamentales que se comienza a hacer en las escuelas es el dar las clases en lengua sicuana. Por ejemplo, o en las escuelas, no en el caso del pueblo sicuano, pero no más es que en todas Ujú. las escuelas, ¿no? Pero sé que en varios pueblos indígenas pasa lo mismo. ¿Listo? Ujú. ¿Qué sucede? En las escuelas, o como está distribuido el resguardo donde yo trabajé, hay unas escuelitas por cada comunidad. Y en esas escuelitas los chicos cursan desde primero hasta cuarto de primaria. Esa formación ellos la tienen, como te decía, con un familiar o bueno, alguien muy cercano Ujú. que les enseñan en lengua sicuana. ¿Listo? Posteriormente ellos van a la escuela más grande, a CUBEI, al colegio, llamémoslo así, en donde cursan desde quinto hasta 11. Pero ahí el proceso cambia un poco porque resulta que ahí ya ellos comienzan a recibir las asignaturas que recibimos acá en Occidente. Y Ujú. entonces esas se las dan en español. ¿Y qué sucede? Que se destinan solo dos espacios, listo, un espacio que se llama lengua y cultura sicuani, lengua sicuani, y el otro que es arte tradicional sicuano, en donde son dos espacios que tienen, digámoslo así, pues muy poca representación con respecto a la organización de todas las otras asignaturas en las cuales los chicos pues toman las clases en sicuano. Pero entonces, lo que yo creo es que la escuela, en la parte primaria, en las bases, ¿no? Digámoslo así, en esa primera infancia y todo y lo demás, creo yo que forma fuertemente o ayuda a consolidar el proceso que la madre comenzó. Claro. Es decir, se vuelve la posibilidad de fortalecer cada vez más la identidad en esos 4 años que el chico va, digámoslo así, a aprender cosas netamente de su cultura. ¿Listo? Aprenden otras cositas, digámoslo así, también de la cultura occidental, pero sobre todo la predominancia está en la lengua psicoánimo y pues desde ahí su forma de pensar, de entender el mundo y demás.
A mí, ahorita tú empiezas a decir algo en la identidad cultural, Fabián, que lo recogía y lo retomaba en una voz inclusive de que en el artículo que ustedes escriben con la profesora Lisbeth, y es que desde una voz de un miembro de la cultura sicuani, habla de que si bien el sicuani es su lengua materna, el piapoco, el español y el inglés también son parte de sus realidades. Dice, para nosotros el español es nuestra lengua materna y como vamos a estudiar inglés, tendríamos tres idiomas. Por ejemplo, hay un maestro que habla sicuani, piapoco y español. Si estudiar inglés tendría más oportunidades, dice esa voz. ¿Mm? Yo quisiera que nos contaras de esa experiencia que es hablar con ellos en esa comunidad, de esa posibilidad, porque mira, aquí está la idea clara de bilingüismo, pero no el bilingüismo al que estamos Dominante. acostumbrados, ¿cierto? De una lengua extranjera, sino un bilingüismo enraizado en nuestra cultura indígena. Sí, 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 bueno, pues esa fue una experiencia muy interesante, ese fue un proyecto de investigación que desarrollamos a partir de una convocatoria que se dio dentro de la universidad en 2017. Y bueno, ahí fue, nuestra intención fue generar un diálogo entre profesores occidentales, es decir, de la universidad, y profesores sicuanos. Entonces tuvimos una serie de encuentros, unas actividades, ¿no? En donde tratamos de configurar tres conceptos o tratar de dar una idea de cómo desde cada una de las culturas se comprenden tres conceptos claves que tienen que ver con educación, interculturalidad y bilingüismo. Entonces, a partir de ese ejercicio, tratamos de identificar primero esas otras formas de bilingüismo, ¿no? Que también se dan en los pueblos indígenas y que nosotros desconocemos, como por ejemplo, yo sé sicuani, yo sé piapoco, yo sé sálido, y después aprendí español, y ahora de pronto hasta puedo aprender inglés. Y entonces uno dice, claro, la riqueza lingüística que se comienza a percibir, pues es muy, muy grande, es muy amplia, y pues eso creo que merece o amerita toda la reflexión desde lo que nosotros hacemos en nuestras prácticas, ¿no? No solo como educadores, sino como investigadores. Entonces fue un ejercicio muy nutrido en donde los profes también tenían ciertas formas de comprender muy similares a las nuestras, ¿no? Pero algo que se resaltaba mucho es, por ejemplo, esas formas de empirismo que se dan en sus comunidades, ¿no? Entonces, esas formas de aprendizaje, por ejemplo, de la otra lengua no se da por lo lingüístico, sino por la interacción cotidiana, ¿no? Por lo comunicativo. Yo hablo con usted porque necesito intercambiar ciertas cosas, ¿no? Entonces es una necesidad inmediata, llamémoslo así, más que de pronto cuando uno aprende una lengua extranjera en la cual no es tanta la necesidad de comunicar inmediatamente, sino que hay todo un proceso de estudio para poder posteriormente comunicar, ¿no? Entonces son formas diferentes, ¿no? Evidentemente cuando el maestro dice, pues, aprender el inglés, ¿no? Para mejorar ciertas cosas, pues eso también obedece a ciertas lógicas en las cuales se entiende el inglés como una posibilidad de llegar a la globalización, ¿no? Que esas también pues, son posibilidades y formas válidas de entender el otro cómo concibe la lengua extranjera, ¿no? Porque pues el español en ocasiones se considera como una forma de representarse en la nación, ¿no? Y de reivindicarse, ¿no? Pero Ujú. entonces se le da un estatus un poco más alto al inglés como mejorar calidad de vida y alguien dice, ah, bueno, entonces también hay cosas que son similares en cómo nos entendemos, ¿no? O sea, eso no está mal. El que el otro lo piense, pues no creo que está mal, sino es cómo vemos que también, por ejemplo, los docentes de acá lo comprendían así. Entonces, hay algo en común, que también eso fue interesante en ese proceso. Y bueno, creo que ahí lo más rico, Ruth, fue el diálogo y el cómo pudimos aprender con el otro, ¿no? Entonces, tenemos unas concepciones, unas ideas muy claras, pero cuando hablamos con el otro, esas concepciones también comienzan un poco a tambalear, ¿no? O a desconstruirse, como dice Derrida.
entonces a repensar qué es lo que conseguimos y cómo podríamos de pronto ensanchar un poco más nuestra idea de ciertos conceptos que creíamos los tenemos claros, pero al dialogar con el otro los reflexionamos y, digámoslo así, entramos en un proceso como de reestructuración o de reelaboración. Siento que aquí o sea, primero el mensaje, Fabián, es claro, yo a veces hago una apuesta de cómo en la formación de maestros también se incluye una lengua nativa para nosotros dentro de esa formación, ¿cierto? Digamos, ese acervo cultural que necesitamos primero cultivar y que permanezca en los ciudadanos colombianos, ¿no? Porque a veces desconocemos, tú mencionabas algo del estatus, ¿no? Se aprende una lengua extranjera por estatus, pero a veces desconocemos totalmente nuestra riqueza cultural desde las culturas indígenas y el reconocimiento de otros grupos como los afro o los rum. Bien, sí, tenemos. Quisiera para terminar, Fabián, pedirte un mensaje a los niños, a los jóvenes que nos escuchan hoy y a sus familias y a las comunidades de aprendizaje en torno a cómo asumir este tema en nuestras comunidades. Sí, yo diría lo primero sería, el mensaje sería el invitar a un valor que se nos ha olvidado mucho y es el respeto, ¿no? Y creo que para tanto niños como para nosotros los que somos padres o los adultos que aún han decidido no ser padres, creo que el mensaje estaría focalizado en potenciar y revivir cada vez más el respeto, ¿no? Y el respeto en términos de poder reconocer al otro, validar las formas de ser del otro, ¿no? Y poder ponerme en diálogo con el otro. No, creo yo que eso es algo importante y se saber más, debe haber una ética de la comunicación. Y en ese sentido creo que el respeto por la voz del otro es fundamental. Y pues mi invitación sería eso, cada vez a valorar más nuestra riqueza, creer que lo homogéneo se vuelve aburrido y qué bueno pensar en lo diverso como algo que nos invita a innovar, a entendernos de múltiples formas, y ahí es donde está realmente la riqueza de una nación como la nuestra. Entonces creo que con eso les dejo una pequeña reflexión, más allá de decir cómo se deben hacer las cosas. Creo que si partimos desde el respeto, podemos entender al otro y desde ahí construir. Es a lo que estaríamos pensando si realmente queremos, pues, lograr una nación en paz, que es lo que todos desearíamos al fin y al cabo. Gracias, Fabián. Qué mensaje tan hermoso. Sí, una educación que viva la interculturalidad, que viva el bilingüismo en el reconocimiento y realmente que sea una educación incluyente, en la que se reconoce todo ese valor cultural y ese capital cultural que vamos creando en toda nuestra vida. Fabián, muchísimas gracias por estar en este espacio de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Bienvenidas todos esos avances investigativos que hacen que podamos dar un giro a la educación para crecer como país, para crecer en esa cultura de paz, como tú bien lo dices. Yo invito a toda nuestra audiencia a seguir apoyando la causa de Samuel. Seguimos aquí con los contactos, con los números de cuenta donde podemos seguir apoyando a Samuel para su tratamiento médico, y también van a encontrar un encuentro, creo que intercultural, y es la invitación a la gira con la infancia 2020. Al final del programa, entonces los invitamos a que tomen notica para que participemos de la gira con la infancia 2020. Los niños y los adolescentes queremos escuchar sus voces allí y también seguir en esa meta que queremos lograr con el tratamiento de salud de Samuel. Muchísimas gracias, Fabián. Gracias a ti, Ruth, y un saludo para todos y un bonito resto de día. Muchísimas gracias. Hasta luego y nos vemos en una próxima emisión. Mi nombre es Lida Marcela Alvarado Izquierdo, mamá de Samuel David Vega Alvarado. En el momento de nacer, mi niño sufrió una hipoxia perinatal, o sea, le faltó oxígeno al nacer, que le afectó toda su parte motriz
y padece de parálisis cerebral disinética. Actualmente ya tiene 13 años, es un niño alegre, inteligente, cariñoso, está escolarizado y si Dios quiere el otro año pasa a bachillerato. A pesar de su discapacidad, tratamos de llevar una vida normal, aunque no ha sido fácil este camino, pero gracias a Dios, a la Virgen, nuestra familia, terapeutas y personas que hemos conocido a lo largo de su vida, nos han ayudado para salir adelante y obtener progresos en su rehabilitación. En Colombia, Bogotá, donde vivimos actualmente, tuvo una valoración por parte del Dr. Carlos Canencio de Biomedical Group, medicina integrativa basada en medicina cuántica, que nos dieron grandes esperanzas para que mi hijo camine, coma solo, mejore su habla, en fin, que pueda valerse por sí mismo. Dicho tratamiento dura 1 año o más dependiendo del progreso del niño y este tiene un costo aproximadamente de $400 en pesos colombianos 1.500.000, que en este momento para nosotros no es posible pagar, ya que si se empieza no se puede suspender y para ver los resultados debe finalizarlo. A las personas o fundaciones que nos quieren apoyar, ya que como padres hacemos todo por nuestros hijos y queremos que Samuel sea más feliz y pueda cumplir sus sueños de caminar solo y llegar a ser un gran guitarrista. Chicos, estuve pensando que la gira por la infancia es nuestro sueño. Amigos, les tengo una gran noticia. Vuelve la gira por la infancia y ahora 2022. Para participar en ella tenemos que seguir los siguientes. Primero, preséntame esa candidatura en equipo. Puede ser un grupo de compañeros y compañeras de clase, escuela o comunidad. Hasta el 30 de septiembre, no lo olvides. Al ser menores de edad tendremos que ser representados por una persona adulta, quien será el responsable del equipo. También dice que debemos diligenciar el formulario en la página www.giraconlainfancia.org, presentarnos con nuestra ciudad y país, contarnos por qué queremos participar en la gira con la infancia y, hacer posible, contarnos sobre un proyecto o actividad en la que estemos trabajando o hayamos trabajado. Gaby, el video tiene que ser grabado en pleno resultado. Recordemos que puede ser divertido y dinámico como nosotros. Y sí, es un nuevo video donde la organización publicará el programa de la gira con la infancia, confirmando la participación de los equipos. Y todos animarán lo que hacemos en nuestras comunidades sobre la participación infantil y adolescente. La presentación tendrá lugar entre el 20 y el 30 de noviembre. Necesitaremos un computador con conexión a internet y con cámara. Amigos, para que tengamos presente a aquellas niñas, niños y adolescentes que no tengan la posibilidad de conectarse a internet, podrán participar mediante la grabación de un video, aunque esta opción solo será posible en casos de que no dispongamos de conexión a red o esta sea muy débil. Si tenemos dudas, podemos escribir al email contacto@giraconlainfancia.org. Estaría genial poder organizarnos por equipos para poder presentarnos y así invitar a más de nuestros amigos a realizar proyectos de participación en la comunidad.